Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Y bueno, llegamos a un momento, como siempre decimos, un momento especial donde requiere que vos puedas tomarte ese tiempito para poder escuchar este testimonio, así que me están acompañando y la vamos a estar presentando. Mi nombre es Alejandra, ¿y tu nombre? Mi nombre es Dayana Balbuena. Dayana. Bueno, Dayana, bienvenida. Gracias. Como siempre decimos, que puedas estar tranquila. Y bueno, quería hacerte la primera pregunta que siempre hacemos, es ¿cómo era tu vida sin Cristo? En oscuridad, literal en oscuridad, triste, amargada. Vivía en un entorno de mucha violencia de niña. Pasé muchas necesidades, muchas cosas que marcaron mi vida. Desde chica, me estabas diciendo. Desde chica, sí, antes de Cristo. Antes de Desde Cristo. chica. A los 7 años venía a la iglesia. ¿A la escuela bíblica? Sí, ¿no? a la escuelita. A los 8 años apareció un hombre que dijo ser mi papá y me llevó a vivir con él. Y ahí no tuve más contacto con lo que era la iglesia y todo eso. Este hombre hace magia negra, por llamarlo así, porque no sé en realidad qué es, pero bueno, es algo así. Me llevó a vivir con él, viví con él, se arregló con mi mamá, ¿no? Por eso me fui a vivir con él, con mis hermanos. Vivimos con él unos años, después volvimos. A mis 11 años más o menos empecé a tener sueños, visiones. Dentro de eso que empecé a vivir, falleció mi abuelo. Cuando me vinieron a decir que había fallecido mi abuelo, yo ya lo sabía porque lo había soñado. Ajá. Y bueno, a raíz de todo esto me meten en un templo Umbanda. Bueno, ahí empecé a hacer... a presenciar, o sea, digamos, a concurrir. Sí, a concurrir a un templo Umbanda. Y bueno, pasaron los años. Tenía 13 años. 13 años. Sí. O sea, concurrías vos o sea, toda tu familia o solamente vos. Mi mamá. Ah, tu mamá. Sí, pero mi mamá no hacía religión. Mi mamá limpiaba, cocinaba, trabajaba para el templo. Ah, trabajaba para el templo. Sí. Yo me hago parte de lo que era el templo por los sueños que yo tenía, por las visiones que yo tenía. Claro. Y bueno, supuestamente por lo que a mí me pasaba, yo era parte de ese lugar. Ajá. Con el pasar de los años era la amenaza de que, porque cuando uno va creciendo se va como razonando de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. Sí. Y yo no quería saber nada. Claro. Pero siempre era, si dejás, vas a ver lo que te va a pasar. Claro. Claro. Y bueno, con el pasar de los años yo me hice de una pareja. A mis 15 años sufrí un abuso. ¿A los 15? Sí. Esto no lo sabe nadie. O sea, la primera vez. Es la primera vez que lo cuento, no lo sabe yo. Solamente vos. Solo yo. Bueno, a los 18 años quedo embarazada de mi primera hija. ¿Durante mucho tiempo fuiste abusada o...? Una sola vez. Sí, una sola vez. Y la persona que lo hizo lo vi ese día y no lo volví a ver. No lo volviste a ver. ¿Y después cómo siguió tu vida? Al principio era mucha vergüenza, mucho dolor. Era dolor, porque no me animaba a contarlo, porque no sabía cómo hacer, cómo seguir. Se ve que eso lo guardé muy adentro de mi corazón y nunca se lo quise contar a nadie por vergüenza y miedo. Claro. Miedo de lo que podía pasar si yo lo contaba. Claro. Bueno, la persona que igual que lo hizo ya no está en este mundo, así que... bueno, después pasó el tiempo, conocí al que hoy es mi esposo. A los 14 años me puse así esos noviecitos que se veían en la puerta de casa. A los 18 años quedó embarazada de mi hija, la mayor. El transcurrir de todo este tiempo fueron muchos engaños de parte de mi esposo, de tu esposo, ¿no?
A los 2 años de nacida mi hija, me entero de una infidelidad de mi esposo, pero con un familiar muy directo mío. Claro. Eso me llevó a mi primer intento de suicidio. Bueno, no lo hice porque me llamó mi hermano mayor y por él, por sus hijos, por mi hija no lo hice. Me volví a arreglar con mi esposo. Siguieron pasando los años, tuve mi segundo hijo. Cuando tuve mi segundo hijo, mi hija mayor ya tenía 6 años. A los 2 meses que nació mi hijo, falleció mi hermano. La persona que yo consideraba que era mi papá, era mi protector, para mí en ese momento era mi mundo. Si me faltaba él, me faltaba todo. Claro. Porque nosotros de chicos pasamos tantas necesidades al punto de pedir a la gente para comer, salir a la calle a pedir para comer. Eso me contabas, ¿no? De que pasaron por muchas, en realidad, necesidades, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después de eso, o sea... Bueno, mi hermano falleció. Eso me llevó a la segunda vez a mi segundo intento de suicidio, en donde me encerré en la habitación y me iba a tomar pastillas. En el momento en el que estoy tomando creo que era la tercera pastilla que iba a tomar, me habla mi hija y ahí me di cuenta que no podía ser tan egoísta de dejarla sola. Y bueno, no lo hice, gracias a Dios. Volví a intentarlo con mi esposo. Pasaron los años, poquito, porque mi hijo tiene 13 y mi nena menor tiene 11 para 12. Claro. Así que ahí nomás quedé embarazada al poco tiempo de mi nena, la más chica. Y bueno, empecé a tener problemas con la familia de él. Vendimos la casa, nos separamos. Me fui a vivir con mi mamá. Bueno, a todo esto yo no quería saber nada con el tema de la religión, pero supuestamente todo lo malo que a mí me pasaba era porque yo no hacía religión. Porque no estabas concurriendo. Sí. Claro. Bueno, me fui a vivir con mi mamá. Al tiempo tengo una discusión con mi mamá porque mi hija mayor no quería estudiar, yo la quise corregir, mi mamá no me lo permitió. Bueno, me echó. Agarré mis hijos y me fui. En ese momento, hacía poquito que me había arreglado con mi esposo. Con tu esposo. Y lo único que teníamos era un auto. Y bueno, le digo, nos vamos a tener que ir a vivir arriba del auto, pero no me iba a quedar en el lugar donde me estaban echando. Claro. Bueno, cuando salgo de ahí, mi hermano menor me dice, anda a ver a Ramón. Ramón es la última pareja que tuvo mi mamá, que nosotros lo considerábamos un papá, porque fue la persona que nos sacó del tener que pedir en la calle, claro, el darnos un techo. Los ayudó de alguna manera. Entonces, bueno, lo fui a buscar a él, me dio un lugar. Y ahí estuviste viviendo un tiempo. Viví un tiempo con él. De ahí al poco tiempo mi esposo consigue un trabajo, nos vamos a alquilar, nos fuimos a vivir a un alquiler. Y bueno, de ahí dejé de ir al templo porque no quería seguir, claro, estando en ese lugar. Sí. Pero tenía miedo, claro, que le pasara algo a mis hijos. Entonces estuve 2 años a los pies de mi cama pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho, porque era como que de a poco empezaba a razonar en, claro, el lugar en el que yo estaba y lo que hacía. Claro. Hasta ese momento vos no habías llegado a Dios todavía. No. Solamente vos me contabas, ¿no? De la escuelita. De la escuelita, pero, o sea, estuviste durante 2 años, me estabas contando, pidiéndole perdón, o sea, sentías una culpa por haber estado en esta religión, ¿no? Sí. De alguna manera. Porque hacía más o menos 2 años como que yo me había dado cuenta que no era el lugar, estaba mal. Claro, que no era el lugar en realidad, ¿no? Claro, porque el tiempo desde que yo era chica, desde los 8 años más o menos, a los 11 fue que yo empecé a tener estas visiones, estos sueños. Cuando yo entro en la religión, no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Claro, claro. No era consciente del lugar en el que estaba y lo que se hacía. Sí, sí, ¿Para sí, qué era eso? Sí. A los 32 años más o menos. Claro. 31, 32 años más o menos fue cuando yo dije, ¿en dónde estoy metida? ¿Qué es lo que...? Y después que durante 2 años estuviste pidiendo perdón a Dios, vos me contabas que después llegaste, ¿no? Alguien te invitó. Bueno, yo empecé a pedirle perdón a Dios y a pedirle que me sacara de ese lugar, porque yo no quería estar ahí. Con mi esposo, mientras que alquilábamos, él había conseguido un buen trabajo
y compramos un terreno. Sí, Cuando, bueno, empezamos a pagar el terreno, empezamos a construir y pusimos el agua, todo. Empiezo a tener problemas con el terreno. Aparece un hombre diciendo que él era el dueño. Nosotros Claro. habíamos puesto todo lo que teníamos ahí, nos habíamos endeudado todo para poder Claro. tener el techo para nuestros hijos. Aparece un hombre diciendo que era el dueño. claro, Una hermana, Patricia, sí, me invita a la iglesia y yo Sí. le decía que si estaba todo bien con el terreno yo iba a ir a la iglesia. Porque la verdad es que siempre decía, no, yo a la iglesia no voy a ir, No yo a la querías. iglesia no. claro, Ese día fui, vi que estaba todo bien, porque ya me habían amenazado que me iban a quemar todo. sí. Vi que estaba todo bien y dije, tengo que cumplir. Y fuiste a la iglesia. Y fui a la iglesia. Ujú. Fui Ahí ese- fue el comienzo, digamos. Sí, El comienzo. ahí fue el comienzo. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a ese lugar? Porque no es el lugar que hoy por hoy No. te estás congregando, ¿no? No, Pero no. ahí empezó, digo. Ahí empecé. empezó la obra de Dios. Sí. ¿Qué sentiste cuando llegaste a ese Cuando lugar? llegué, la primera vez que fui, me acuerdo que puse un pie dentro de la iglesia y fue llorar desde que llegué hasta que me fui. Y yo decía, pensaba que la hermana le había contado mi vida al apóstol Claro. en ese momento, porque yo sentía que todo lo que hablaba era para mí. Claro, Todo lo que decía estaba referido a lo que había sido mi vida, a lo que había hecho yo. claro, Y bueno, me sentí bien, me sentí aliviada, porque como que me descargué de una mochila, si bien no era todo, claro. me sentí bien. Pero lo sentiste a Dios realmente. Sentí la presencia de Dios. Y Sí. después de eso que, digamos, vos tuviste un tiempito ahí, en esa iglesia, Sí. ¿no? ¿Y después qué pasó? Seguí yendo unos días. Un día me preguntan quién era, porque me veían tan seguido en la iglesia. Claro, Le conté quién era, le conté que yo hacía Umbanda, que no quería hacerlo más, claro, pero que tenía miedo por Claro. lo que me habían metido en la cabeza. Y él me explicaba que no era así, porque si yo le creía a Dios y le entregaba mi vida a Cristo, Él me iba a cuidar y iba a cuidar a mi familia. claro. Y le creí y me Y bauticé. así fue. Ahí Y te empecé. bautizaste. Me bauticé, se bautizó mi esposo Ujú, y y ahí comenzó todo. ujú. Pero el mismo día que nosotros nos bautizamos, nos queman la casa que habíamos construido, que estábamos a días de mudarnos. Mira, Esa noche que nos queman todo, yo me derrumbé. claro, Me caí a los pies de mi cama en la madrugada. Mi esposo trabajaba de noche y yo de noche quedaba sola. Mis hijos dormían y como a las 2 de la mañana me acuerdo que me caí de los pies de mi cama y le preguntaba a Dios por qué. ¿Por qué había permitido eso si yo había confiado en Él? Y me acuerdo que estaba sentada así mirando al frente de mi ropero y no sé cómo, porque me tiré al piso llorando. Me acuerdo que golpeaba el piso de la misma angustia, la misma impotencia, pero no sé cómo terminé de rodillas con la cabeza sobre la cama. Y en ese momento que yo le preguntaba a Dios por qué había permitido eso, qué le iba a decir a mis hijos, sentí como una mano, viste, en el hombro, la presencia de Dios que me decía que yo no estás estaba sola claro, y sí, que eso tenía que pasar, pero que yo no estaba sola. claro, Y en ese momento decidí creerle creerle a Dios. y ahí le dije, mi vida te pertenece. Claro, A partir de ahora sos vos en mí, porque yo mis fuerzas no tenía claro, y no claro. sabía cómo me iba a enfrentar a mis hijos. claro. Y y ahí comencé. Gloria a Yo Dios. siento que desde ese momento comencé porque le creí la promesa al Señor. Amén, amén. ¿Y en qué momento ahora vos me decís que te estás congregando? Seguí yendo un tiempito más a la iglesia donde iba. Sí, Dejé de ir porque ellos se mudaron más lejos y a mí se me complicaba mucho poder llegar. Empecé a buscar un lugar ajá, donde poder congregarme y llegué a Evangelio de Paz Sanguinetti Sanguinetti. con el pastor ¿Y Martín. hace cuánto que estás ahí en Sanguinetti? 3 años, 3 años. para 4 ya. Y están todos, o sea, todo en familia, digamos. Está tu Sí, esposo, tus hijos. Nos congregamos todos, mis hijos se bautizaron ahí Qué bueno. y qué nos bueno. congregamos todos. Dios restauró tu matrimonio. Todo. Nosotros el 20 de enero
nos queman la casa. El 1 de marzo compramos un auto nuevo. A los meses, bueno, yo ya entre lo que compramos el auto y unos meses más dejamos de congregarnos allá y empezamos a congregarnos en Evangelio de Paz. El pastor un día va a mi casa a verme, a orar por mí, por mi familia. Hasta ahí no teníamos casa, Claro. alquilábamos. Y bueno, me acuerdo que yo estaba sentada en la mesa y decía, Señor, perdóname, perdóname, pero en mi mente. En su mente. Y el pastor me acuerdo que se acercó y me dijo, no le pidas más perdón porque él ya te perdonó. Claro. Y ahí fue como asegurarme de que él estaba conmigo. Claro. De que lo que me había dicho esa noche no era una Sí, sí, fantasía de mi una cabeza. fantasía. Era él. Sí. Y a los poquitos meses compramos 2 terrenos con mi esposo. En menos de un año construimos en General Rodríguez. Y bueno, Tiene ahí su propia casa. tenemos nuestra propia casa, gracias a Dios. El 20 de enero nos casamos con mi esposo. Y bueno, así fue mi vida y así es porque restauró mi matrimonio, restauró mi relación con mis hijos, Gloria a Dios. todo. Y hoy siento que no estoy sola. Y algo que vos me dijiste hoy, que estábamos fuera de cámara, que me dijiste es, todo lo que me arrebató el enemigo, Dios Me lo devolvió multiplicado. te lo devolvió multiplicado. Porque yo no tenía casa. Claro. Y en ese momento no tenía posibilidades de tenerla. Para mí era... Gloria a Dios. Cuando el pastor me dijo, Dios te va a devolver multiplicado lo que el enemigo te sacó, Así yo, tal. así, tal cual, me lo dijo. Y yo decía, bueno, yo sé que algún día voy a tener mi casa, pero no fue algún día, fue a los meses. Gloria a Dios. A los meses yo ya tenía mi casa de nuevo. Sí. Y yo creo que Dios se manifiesta a través de la fe. Es cuando uno le cree a Dios. Cuando uno Sí. le cree, Dios hace. Así, sí, Así sí, que bueno, así es. es una bendición. Yo le creí, Una bendición. le creí y le creo. Todos Sí, los sí. días le creo. Así que bueno, hoy y están ahí en la iglesia, están sirviendo, están... Sí, hoy nos congregamos en Evangelio de Paz. Sí, Y sí, estamos trabajando para el Señor. gloria a Dios. Y bueno, dándole gracias todos los días de mi vida por todo lo que Él hizo. Y siempre digo lo mismo, a mí me sacó de la oscuridad. Y sí, Cristo es mi luz. y sí. Y si vos le tendrías que decir, por último, ¿no? Por último, para poder terminar con este testimonio, si vos le tendrías que decir algo a toda la gente que está ahí del otro lado, podés mirar la cámara y podés decirle lo que vos sentís. Lo que les puedo decir es que se puede, que con Cristo se puede. Yo viví en depresión, en la oscuridad, literal. Mi vida era estar adentro de un pozo, cargar con una mochila muy grande, no tener ganas de vivir. El mundo me pesaba. Pero en Cristo se puede. En Él encontré la luz, las ganas de vivir y la fortaleza para seguir cada día. Seguir luchando por mi familia, por mis hijos, mi esposo, pero siempre con Él. Siempre con Él, porque sin Él no tengo fuerzas. Sin Él no soy nada. Con Él puedo, con Él se puede todo. Con Él pude perdonar y volver a recuperar esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante. Bueno, hermoso testimonio. Muchas Así que gracias. bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros y también compartir con toda la gente ahí del otro lado. Gracias. Muchas gracias por estar ahí, así que esto ha sido para poder compartir con vos ahí del otro lado.